A continuación, haremos un recorrido histórico por lo que fue el escenario clave de colisión entre las tensiones geopolíticas e ideológicas de Cuba y Estados Unidos durante la Guerra Fría, es decir, la invasión de Bahía de Cochinos. Así, nuestra coyuntura macro se enmarca además en una crisis de inestabilidad democrática en Latinoamérica. La invasión de Bahía de Cochinos de Cuba fue una operación militar organizada por Estados Unidos y ejecutada por un grupo anticastrista de exiliados cubanos con el fin de derrocar a Fidel Castro ante la amenaza de un gobierno de exacerbado nacionalismo cubano, de ideales comunistas socialistas y con una estrecha afinidad a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, el status quo que abre nuestro escenario tiene lugar en 1959, tras la revolución de Fidel Castro en Cuba, que había provocado la caída del gobierno proestadounidense de Fulgencio Batista, provocando una gran inestabilidad política y económica. El nuevo régimen buscaba estrechar lazos con la Unión Soviética, preocupando al gobierno estadounidense que trataba de contener la expansión del comunismo en Latinoamérica. En consecuencia, bajo la administración de Eisenhower, Estados Unidos consideró que el gobierno de Castro era una amenaza para su seguridad nacional y comenzó a apoyar a grupos antigubernamentales de Cuba, que más tarde participarán en la invasión de Bahía de Cochinos para intentar derrocar a Castro. Mientras tanto, la Unión Soviética había ido aumentando su influencia y control sobre los países de Europa del Este desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuáles fueron las fuerzas que gestaron el hecho que exponemos? En primer lugar, la aspiración histórica norteamericana de hacerse con la isla cubana. El interés del gobierno estadounidense por controlar Cuba se remonta a principios del siglo XX, cuando estableció una presencia militar permanente en la isla tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, apoyando su independencia con respecto a España. Cuba se considera un lugar estratégico en el Caribe gracias a su proximidad a Estados Unidos y a su potencial como socio comercial en la región, y es por ello que en medio de la Guerra Fría, los norteamericanos buscan interferir en la política cubana para alejar la influencia del bloque soviético. En segundo lugar, tenemos a la confluencia de los intereses geopolíticos y económicos de las principales potencias enfrentadas durante la Guerra Fría. No olvidemos que la isla ha sido de gran interés para Estados Unidos desde que era una posesión colonial española, dada la ventaja de su ubicación estratégica, a 150 kilómetros de Florida, considerando además que es una de las Antillas más grandes del Caribe. Adicionalmente, los norteamericanos tenían el monopolio del comercio exterior con masivas inversiones en la industria azucarera cubana, mientras que para la Unión Soviética, la isla representaba no solo un escenario para la expansión comunista en el hemisferio occidental, sino también un espacio clave para establecer bases militares debido a la conveniente cercanía a Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos la promoción del nacionalismo con la Revolución Cubana de 1959. Si algo logró Fidel fue sembrar un sentido de identidad nacional en defensa de la independencia y del principio de la autodeterminación, sobre la narrativa del resentimiento cubano para desembarazarse de la dependencia económica militar norteamericana. Aquello sostuvo el propósito del gobierno de Castro de extrapolar los beneficios de la revolución hacia los países vecinos. Como hemos mencionado anteriormente, la crisis democrática de la década de los 60 en Latinoamérica no escapa de tener un papel fundamental, ya que estuvo marcada por un periodo de gran agitación política que incluyó golpes militares, nuevas amenazas de la guerrilla comunista y del militarismo anticomunista, y el ascenso de regímenes autoritarios. Estos regímenes reprimieron la disidencia política y la libertad de expresión, siendo responsables de abusos contra los derechos humanos y de violencia política. Es un periodo que además padeció el malestar social y la inestabilidad económica como parte del legado del colonialismo que se intentaba superar, a la par con el impacto de los cambios económicos mundiales. Siguiendo el hilo histórico, vamos a comenzar a presentar las microcoyunturas. Y en principio mencionamos el diseño de los primeros planes de invasión durante el último periodo presidencial de Eisenhower, entre 1959 y 1960. Este es el periodo donde se da una serie de eventos que presentamos como factores claves para el resultado final de la invasión. Entonces tenemos, 1. La confiscación de las refinerías de la Texas Oil Company, Shell y Esso, tras negarse a procesar petróleo soviético, y como respuesta, Estados Unidos rebaja la cuota de compra del azúcar cubano. Esto generó la aprobación de leyes de nacionalización facultando a Castro la expropiación de bienes norteamericanos en la isla.
Por otra parte, es innegable la influencia de la doctrina Betancourt, que siendo referenciada en los informes de la OEA de 1960, defendía la ruptura de las relaciones diplomáticas con aquellos gobiernos que llegaran al poder por vías no democráticas, y por ello se aplicó contra Castro ante la falta de la celebración de elecciones libres. Y es en este panorama que Eisenhower autoriza la organización de una invasión a Cuba con el Plan Trinidad de 1960, que es cuando comienza la formación de grupos disidentes. Este mismo año es cuando convenientemente vemos la formulación de la Declaración de San José de Costa Rica, tras la celebración de la 7ª reunión de consulta de la OEA, que condena las intervenciones extracontinentales en los asuntos internos americanos, que a pesar de no mencionar a Cuba y a Estados Unidos directamente, es un esquema que intenta apaciguar las tensiones. Así pues, Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba a pocos días de que asumiera Kennedy en 1961, y es en este momento que avanzamos con nuestra segunda coyuntura con el seguimiento de la política de Eisenhower con Kennedy, quien prioriza el riesgo que representan las aspiraciones comunistas de Castro sobre la estabilidad democrática regional. Entonces, ante estas amenazas de invasión que llevan años, se promueve la Gran Redada en abril de 1961, que es cuando Castro ordena la incursión de redadas masivas entre los opositores al régimen y logra evitar la sublevación, garantizando el orden interno. Sin embargo, justo días después del famoso bombardeo de los B-26 y un día antes del desembarco en la bahía de Cochinos entre el 15 y 17 de abril, Castro declara la conversión total del Estado cubano hacia el modelo marxista-leninista, haciendo entonces realidad la preocupación de Estados Unidos en cuanto a la expansión del comunismo en la región. Pero ante el desastre del bombardeo y el deseo de no verse involucrado directamente en la invasión terrestre, Kennedy finalmente anunció la cancelación de los ataques aéreos, dejando atrás momentáneamente el objetivo de derrocar a Castro. De esta manera, logramos esclarecer cómo este proceso revolucionario que comienza en 1959 se distinguió como irregular, un fenómeno en el contexto latinoamericano por su afán de desprenderse de la dependencia estadounidense, lo cual posteriormente le otorgó la libertad a Cuba de alinearse como uno de los primeros aliados americanos del bloque soviético, proyectando así el socialismo como un modelo ideal de gobierno. En este sentido, es importante destacar el tejido diplomático en el marco de estas relaciones. En principio, se dan acuerdos entre la Unión Soviética y Cuba en 1960 de carácter económico, comercial y de asistencia técnica. Asimismo, se firman protocolos para la dotación bilateral de mercancías, reorientando el comercio exterior cubano al bloque oriental. A su vez, la Unión Soviética se compromete a brindar apoyo armamentístico a la Cuba ante agresiones estadounidenses. Posteriormente se celebra la 7ª reunión de consulta de la OEA en 1960, solicitada por Perú con el objeto de considerar la defensa del sistema regional y de los principios democráticos americanos, en consecuencia de las tensiones existentes en el Caribe, el rechazo a la inferencia extracontinental y para condenar las intervenciones específicamente de la Unión Soviética y de China en la región, sin hacer mención específica a Cuba. La delegación cubana juzga y denuncia la política agresiva e imperialista de Washington contra Castro. Por otra parte, se da la primera declaración de La Habana en 1960, que fue adoptada por la primera Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, como respuesta a la Declaración de San José, condenando la intervención norteamericana en los asuntos latinoamericanos, en rechazo al intento de preservar la doctrina Monroe y proclamando una política de amistad con la intención de establecer relaciones diplomáticas entre Cuba y otros países socialistas. Además, se dan alianzas estratégicas importantes donde Estados Unidos busca obtener la aprobación de países centroamericanos para desplegar la operación contra Cuba. Por una parte con Nicaragua, donde logra la autorización del dictador nicaragüense, quien ofrece Puerto Cabezas como patio trasero para la invasión. Y por otro lado, en Guatemala, donde la CIA logra establecer una misión de reclutamiento de cubanos exiliados para entrenarlos durante 8 semanas en términos de infantería, paracaidismo, armas pesadas y técnicas de supervivencia. Pero en el marco de todas estas acciones se va a dar también un viraje en las relaciones, pues la Revolución Cubana, quien fue apoyada inicialmente con Castro, va a dar una transición de un gobierno con agenda proestadounidense a un gobierno con agenda antiestadounidense, dificultando el mantenimiento de las relaciones comerciales. Es entonces cuando se rompen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, afianzándose la alianza entre los cubanos y la Unión Soviética.
Este acercamiento cubano al bloque soviético se da a raíz de los bombardeos del mes de abril de 1961 que llevan a Castro a proclamar un Estado marxista-leninista, consolidando entonces un gobierno alineado a las ideologías de Oriente. Ahora bien, es importante también destacar cuáles son esas bases materiales con las que cuenta cada uno de los actores que hemos mencionado. Por parte de Cuba, la ubicación geográfica estratégica con salida al Caribe representa una ventaja geopolítica de gran interés, así como la producción azucarera que figura como un aporte económico significativo. Por otra parte, el movimiento castrista cuenta con un gran apoyo popular, que ha generado un sentido de pertenencia, orientando a la sociedad a comprometerse con los objetivos nacionales. Asimismo, Cuba contaba con capacidad militar que en buena medida fueron consolidados por el factor poblacional y las alianzas con el bloque oriental. Estados Unidos, por su parte, contaba con una postura hegemónica fundamentada en su crecimiento económico e influencia financiera, que le permitía desarrollar importantes relaciones comerciales y una efectiva acción diplomática. Las alianzas regionales le brindaron un tablero para la ejecución de sus planes. Además, contaba con poderío militar caracterizado no solo por su capacidad armamentística y recurso humano activo, sino además por las innovaciones tecnológicas y de carácter nuclear, garantizando la defensa de su territorio. Mientras que la Unión Soviética contaba con combustibles y recursos necesarios para volverse el primer socio comercial de Cuba, sosteniendo el régimen de Fidel. Además, poseía alianzas en Europa del Este que le permitía coordinar el apoyo armamentístico a la Revolución cubana. Poseía gran capacidad armamentística y nuclear, y la simple existencia de estas armas disuadía la capacidad de acción de Estados Unidos, ya que se ven obligados a repensar sus estrategias de defensa. En ese sentido, la correlación de fuerzas entre ambos, tenemos a Estados Unidos con recursos militares modestos y limitados para poder encubrir su participación, concentrando a 1.400 exiliados cubanos que pertenecían a la Brigada 2506, además de contar con 8 aviones B-26, 5 embarcaciones que salían desde Puerto Cabezas para el traslado de la brigada, un batallón de paracaidistas, camiones y 5 carros blindados M41, mientras que Cuba poseía alrededor de 10.000 efectivos para disipar la invasión, unidades aéreas, antiaéreas, 8 aviones de combate y además uniones con la Unión Soviética y Checoslovaquia para avituallarse de artillería. Terminando con la idea de Betsalí, es de importancia precisar cuál era el perfil de aquellos personajes cuyas ambiciones e intereses afectaron el rumbo de los hechos en la operación de Bahía de Cochinos. Comencemos por Fidel Castro. Este lideró la Revolución cubana con una orientación de izquierda y una ambiciosa agenda de política exterior, basada en el nacionalismo y la exportación de la revolución. Tras el intento de invasión a Cuba, esto fortaleció sus relaciones con el bloque oriental. Sigamos entonces con el presidente Dwight Eisenhower. Este buscó contener el comunismo y estableció alianzas anticomunistas en Centroamérica. Esto le permitió ocultar su participación en la planificación de acciones en Cuba, donde exiliados fueron entrenados en países centroamericanos. Por otro lado, John F. Kennedy continuó la política de confrontación con la Unión Soviética y la transición política en Cuba, aunque no prohibió la operación de invasión en curso debido a su relevancia en su campaña presidencial. Interesantes personajes, ¿no es así? Más interesantes serían las fórmulas que utilizaron para equilibrar el escenario político a su favor. Tanto el gobierno de Eisenhower como el de Kennedy establecieron relaciones diplomáticas con los gobiernos de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua y Miguel Ydígoras en Guatemala. Esto con el propósito de forjar alianzas con naciones que compartían intereses anticomunistas y poder contener la ideología en la región. Al mismo tiempo, se observaba un esfuerzo por parte de Cuba para obtener apoyo armamentístico de países de Europa del Este, que tenían afinidades comunistas. Esto se hacía con el fin de enfrentar la operación de Bahía de Cochinos. Sabiendo esto, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo fuera de este acontecimiento en Cuba? La Guerra Fría se reflejó en la disputa por la influencia en América. La invasión de Bahía de Cochinos ocurrió en un momento en el que Estados Unidos y la URSS fortalecían sus capacidades militares. En Europa, el muro de Berlín simboliza el comunismo, mientras que en América, Castro lideraba una revolución. Francia buscaba una política exterior independiente y en Estados Unidos crecían los movimientos por los derechos civiles, mientras que en algunos países comunistas se intentaban reformas. No es misterio para nadie creer que un acontecimiento como este no hubiese generado modificación al panorama mundial, y es que la invasión a Bahía de Cochinos debilitó la credibilidad de Estados Unidos como líder mundial
y demostró su disposición a usar la violencia para proteger sus intereses en un momento de creciente desarrollo de armas. La falta de apoyo local en Cuba y la brecha política entre los exiliados y los cubanos en la isla se acentuaron, retrasando las elecciones libres. En lugar de debilitar a Castro, la invasión fortaleció y consolidó su alianza con el bloque comunista. La Unión Soviética obtuvo un aliado estratégico en Cuba y cerca de Estados Unidos, lo que facilitó el emplazamiento de los misiles en la isla.